Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender mucho más de todo lo que está pasando con la inflación que se está acumulando a nivel global y cómo esta inflación puede ponerte en riesgo, incluso dañar tus propias inversiones? Quédate aquí porque en Inversapien, episodio número 112, te explicamos todo lo que tienes que saber sobre inflación internacional y qué estrategias puedes adaptar a tus propias inversiones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversapien, donde nuestro propósito es ayudar a que las personas tengan una mejor relación con el dinero y que a través de eso vivan una vida con más sentido, disfruten más el tiempo haciendo las cosas que les gusta y disfruten más con sus seres queridos. No nos vamos a cansar de decirlo porque tampoco nos vamos a cansar de seguir cumpliendo nuestro propósito. Antes de empezar este capítulo que se viene bien interesante y de saludar al profe Nico, invitarlos como siempre a www.inversapiens.com. Ahí, si nos dejan su correo, recibirán a cambio un curso de libertad financiera y ya estamos preparando algunas guías que se van a incluir en un kit de inversionista. Vamos a armar un kit de inversionista. Y otra cosa más, avisar que, como todos los años, la pausa del podcast es en febrero, así que estamos también llegando al final de, creo que esta es la segunda temporada. Así que, bueno, ahora sí, ¿cómo estamos, Nico? ¿Qué contáis? Muy bien, muy contento. Ya terminando la segunda temporada, nos faltan un par de capítulos para cerrar la segunda temporada de Inversapiens. Y si todavía no te has registrado, o sea, no has visto el curso que tenemos gratis para que te inicies como inversionista, para que te ordenes, para que mejores tu relación con el dinero, te lo recomiendo, está en www.inversapiens.com. ¿Por qué es importante ordenarse con el dinero? Carlos lo decía al principio. Eso nos va a generar algo que se conoce como satisfacción financiera, que existe, está investigado, es algo que existe. Y esa satisfacción financiera no solamente nos da alegría, bienestar, felicidad de que estamos tomando buenas decisiones, sino que además nos protege de eventos de estrés financiero, de vulnerabilidad financiera, que son esos eventos incómodos que todos hemos vivido en nuestra vida, que tenemos este sentido de miedo, este sentido de incomodidad, de que no estamos tranquilos. ¿Y qué pasa si no estamos tranquilos y nos sentimos vulnerables? No podemos disfrutar la vida y no podemos hacer lo que más nos gusta, no podemos disfrutar a los que más nos gustan. Y finalmente la vida es una, el tiempo pasa, no se recupera, así que hay que aprovecharlo al máximo. Y la única forma o una forma inteligente de aprovecharlo al máximo es aprender a relacionarte con el dinero. Así que aquí vamos a estar durante todo el 2022 ayudándote, acompañándote, entreteniéndote, porque no tiene por qué ser aburrido. Las finanzas son muy entretenidas, muy interesantes. Así que si es que todavía no has visto ese curso, anda www.inversapiens.com. Además nos pueden seguir en el Instagram, vamos a empezar a generar una cantidad no menor el próximo año de lives por Instagram, así que vayan y nos siguen por inversapiens.com y también se pueden registrar en nuestro canal de YouTube, de YouTube Inversapiens. Pueden poner suscribirse, darle a la campanita, porque también vamos a estar tirando directos a través de nuestra plataforma de YouTube, además de estar grabando contenido especial. Así que ahí estamos, ahí están todas las recomendaciones. Vamos entonces al episodio de hoy día, Carlos. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Sí, una última cosa antes de partir con el capítulo es decirle a la gente ahí que nos escucha que hicimos la planificación anual en diciembre y decidimos que vamos a armar contenido diferente para el Telegram, diferente para YouTube, diferente para Instagram, y por eso los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos con el capítulo. ¿Qué pasa hoy con el capítulo de hoy? Vamos a hablar algo bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viendo a nivel mundial un aumento de la inflación que es estructural en casi todos los países en desarrollo o en vías de desarrollo. Entonces, yo por ejemplo acá estoy usando un sitio web, Nico, que se llama Trading Economics, donde puedo ver la inflación de los diferentes países. Ya se ve la inflación anualizada de los últimos 12 meses. Por ejemplo, la inflación de Chile, 6,7%, siendo que el rango meta está entre 2 y 4. Estados Unidos, 6,8%. España, 6,7%. México, 7,3%.
Bueno, así están todas. Perú 6,4%, El Salvador 6,2%, Qatar 6%, Bélgica 5,7%. Entonces, un poco para que la gente entienda, porque para que hoy día en Chile podríamos decir, o sea, todo esto está generado también por la pandemia que vivimos en el 2020 y por los estímulos fiscales que han desarrollado todos los bancos centrales de los diferentes países. Pero también es importante que la gente entienda a qué se debe que haya un aumento en la inflación estructural en la mayoría de los países desarrollados en vías de desarrollo. O sea, en Chile tuvimos el tema de los retiros. Entonces, Nico, primero entender qué es la inflación, a grandes rasgos, qué es la inflación y por qué ha subido a nivel estructural. ¿Cuál es la causa principal? Ya, buena pregunta. Bueno, inflación es una especie como de pérdida de valor del dinero. O sea, pérdida del valor, ¿en qué sentido valor? De poder respecto a su poder adquisitivo. O sea, el dinero vale la cantidad o la canasta de bienes equivalentes que puede adquirir. Entonces, por ejemplo, si tú tenías un billete de 1.000 pesos hace 20 años atrás, cuando Carlos todavía no nacía, no, ya había nacido ya hace 20 años atrás, hace Sí, 30 años atrás, 6 años atrás vi a la U salir campeón en el Nacional. ya, Poquito más entonces, duro. entonces va a haber que esperarse 20 años más, ya, así que Ya, po. paciencia. Van a pensar que eres de Colo Colo. ¿Qué te pasa? No, te digo porque a uno le gusta bromear con su propio dolor. Es mejor tomárselo así, livianito. Ya, sigamos. Dale. Si tú tomabas un billete de 1.000 pesos hace 20 años atrás, o tal vez hace 30 años atrás, 30 años atrás 1.000 pesos era como andar con un billete de 10.000 pesos. Hoy día, fácilmente. Se podían hacer un montón de cosas con 1.000 pesos. Yo me acuerdo que de repente, si salíais de noche con tu amigo, con 1.000 pesos, andaba ahí la noche completa. Hoy día no, hoy día con 1.000 pesos, la verdad es que no se puede hacer, yo me atrevería a decir nada con 1.000 pesos. O sea, ni siquiera pagar un viaje de ida y vuelta, tal vez te alcanza para viaje de ida y vuelta en algún transporte público y se acabó. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué fenómeno hay detrás? Lo que está pasando es que cada vez necesito más dinero para poder consumir la misma canasta de bienes. ¿Y por qué necesito consumir canastas de bienes? Porque el ser humano busca bienestar y el bienestar se alcanza de alguna u otra forma consumiendo cierta cantidad de bienes que satisfacen tus necesidades. No es solamente consumir, ¿ah? Hay muchas Sí. cosas que están detrás del bienestar, pero al Ah, menos necesitamos estar fuera del riesgo de vulnerabilidad, o sea, fuera del riesgo de no tener alimento, no tener abrigo, no tener seguridad, no tener educación, no tener espacio, no tener, etcétera. Y todas esas cosas se tienen que de alguna u otra forma conseguir en la economía. Y para conseguirlas en la economía tenemos que gastar dinero. Y ese dinero, entonces, si uno lo ve, y la forma más fácil de entender la inflación es verlo en un plazo muy largo para que se vea muy evidente el fenómeno. En un plazo muy largo, hace 30 años atrás, con 1.000 pesos tú podías satisfacer tus necesidades en una salida. En cambio, hoy día con 1.000 pesos no puedes satisfacer tus necesidades básicas en una salida. ¿Y por qué no? Bueno, por el fenómeno de la inflación. Ahora, eso pasa en términos, digamos, ceteris paribus, una aldea creciendo. Ahora, ya. imagínate que esta aldea tiene una crisis económica. ¿Ya? Por ejemplo, parecía la crisis económica que generó el coronavirus. El coronavirus es una pandemia, pero la pandemia genera un problema económico porque rompe los canales de logística, dado que las personas no pueden ir a sus labores, y además rompe las cadenas de producción, porque las personas no pueden ir a sus lugares de trabajo para poder producir. Eso afecta a los inventarios de las cosas y también afecta al delivery, afecta a la logística, a la distribución de las cosas. Las cosas no solamente se tienen que construir, se tienen que distribuir también. Entonces, este problema hace que existan cosas para consumir, pero que en la práctica no se puedan consumir. Entonces, en el fondo es un shock de oferta, se llama. O sea, es como si algo pasara, cayera un meteorito
y rompiera todos los inventarios del mundo. En este caso cayó un meteorito y rompió los caminos del mundo, y entonces estaban los inventarios pero no podían llegar a las personas. Entonces, este problema genera decrecimiento, o sea, pone en riesgo que para el próximo año esta aldea pueda construir sus 20 casas más para que las personas que en un año más se van a querer independizar, se puedan independizar. No se van a poder construir estas casas, pues no hay personas, no pueden salir las personas de las casas, no podemos comprar el cemento, no podemos comprar los ladrillos, etc. Entonces, esa situación hace que esta pérdida económica, este problema económico, hace que los gobiernos tengan que hacer cosas extra normales para poder reconstruir este canal de logística lo más antes posible. Y dado que las personas pierden los empleos, porque obviamente si no pueden salir a trabajar, pierden los empleos y por lo tanto no tienen poder adquisitivo, también los gobiernos tienen que hacer estos estímulos fiscales que tú hablabas, que es entregarle dinero a las personas para que puedan sobrevivir en esta situación en donde ellos no pueden salir normalmente a sus casas a ganarse la vida. Entonces, ese es un primer fenómeno que vemos en las crisis económicas, que la inflación podría eventualmente verse en riesgo producto de poca oferta, o sea, eso hace que los precios aumenten. ¿Ya? Y además de esa poca oferta, las personas tienen dinero porque el gobierno les está pasando una renta extra a la que ellos tenían anteriormente, y eso también hace que el dinero disponible también aumente. Entonces la gente va a tener más dinero y además van a haber menos casas. Entonces eso hace que los precios se empinen a pendientes mayores que las normales. Y por otro lado, hay otro actor en la economía que es relevante, que se llaman los bancos centrales, o ¿Ya? la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, que ellos operan algo que se llama la política monetaria. Y lo que ellos hacen una política de estímulo monetario. El fisco, el gobierno, hace políticas de estímulo fiscal, los bancos centrales hacen políticas de estímulo monetario. ¿Y qué tipo de política monetaria puede hacer el Banco Central? El Banco Central no le puede prestar dinero a las personas directamente, pero el Banco Central puede hacer que los bancos comerciales le prestan a las personas a tasas menores, a las personas y a las empresas. ¿Para qué? Para que las personas tengan dinero para poder satisfacer sus necesidades a costo de deuda, pero a un costo bajo, y además que las empresas tengan capital de trabajo para poder sostener su operación aun cuando no vendan lo que antes vendían, producto de este shock de distribución, de logística, etc. Entonces, la forma de hacerlo es bajar la tasa de interés, pero no es que ellos decreten que las tasas se bajen, porque no se puede fijar precio. Acuérdense que la economía libre mercado significa que los precios se fijan en el mercado. O sea, el Banco Central no puede fijar la tasa de interés. Pero lo que sí puede hacer es, de alguna u otra forma, operar en el mercado del dinero de tal manera que la tasa de equilibrio, que es la tasa a la cual los bancos se prestan plata entre sí, baje de precio. Entonces, ¿cómo hago yo para que el banco A esté disponible a prestarle al banco B o prestarle a las personas a un precio menor, a una tasa de interés menor? Lo que debo hacer es decirle a ese banco, o que ese banco se dé cuenta que en el mercado del dinero va a poder fondearse, que se llama, va a poder endeudarse, el banco se endeuda para tener dinero, ¿cierto? Y poder prestarlo. Entonces, le voy a dar la oportunidad a ese banco de que se endeude más barato. Como se va a endeudar más barato, como todos los bancos se pueden endeudar más barato, entonces lo que se hace es que todos van a competir. Y al competir, todos van a empezar a bajar las tasas. Eso se puede demorar entre 6 y 8 meses, ¿eh? No es tan automático. Entonces, ¿cómo hago entonces? ¿Cómo el banco se puede endeudar? El banco lo que hace es que emite un instrumento de deuda que se llama un bono y lo pone en el mercado. Y para que la tasa de interés baje, tiene que haber un comprador que lo compre a un precio que le permita al banco recaudar el dinero que necesite a una tasa de interés baja. Y aquí es donde entra el Banco Central. Recién acá es donde entra el Banco Central. El Banco Central
hace algo que se llama el quantitative easing, que es como una especie de política monetaria hiperexpansiva, que sale a comprar instrumentos de deuda de estas instituciones financieras, pero sale a comprarlo así con las manos llenas de dinero. De esa forma, los bancos obtienen financiamiento más barato y pueden transmitir esa baja de tasa a la economía. Oye, Eso Nico, es. espérate, ¿y qué consejos prácticos podemos darle a los inversores que nos están escuchando? ¿Qué tipo de activos? ¿Cómo diversificamos? ¿Cómo estar preparados? ¿Qué recomendaríais? Bueno, en general, siempre es bueno estar, a ver, un par de cosas. Siempre es bueno estar bien diversificado y ojalá diversificado con renta variable y renta fija. Como nosotros ocupamos mucho los ETF, ¿cierto? Está bueno tener ETFs de renta variable, que puede ser el SPI, ¿cierto? Pero también hay buenos ETFs de renta fija. Así que chequen ahí en la plataforma, buscar ETFs de renta fija, ojalá de madurez corta, de duración corta. O sea, Claro, instrumentos de deuda corta, que son los que menos se van a mover al con las momento de subidas de aumentar tasa. las tasas. Claro, esa sería la primera recomendación. También hay algunos ETFs que yo estaba aquí investigando que son bastante interesantes. En particular, les aconsejo que revisen uno que se llama RLY, que es un ETF que es bastante barato en cuanto a ratio, a expense ratio, ¿cierto? Que es un 0,5% de administración, lo cual es bastante barato, y te permite estar invertido en un ETF de gestión activa. ¿Qué significa gestión activa? Que los portfolio managers del ETF están siempre exponiendo a la cartera a activos que se van a comportar mejor frente a estos riesgos de inflación. Dentro del mundo de renta variable hay algunas industrias que se van a comportar mejor. Siempre las industrias de utility y de energía se comportan mejor frente a la inflación y las que peor se comportan es la tecnología y los bienes de consumo discrecional. O sea, todos estos bienes que se consumen y se botan, ¿cierto? Como alimentos y todas esas cosas que... Entonces, esa sería como la gran recomendación entonces sería estar bien diversificado. Digamos, hoy día podríamos estar los más jóvenes 20% renta fija, 80% renta variable. Los más maduros podrían estar 50-50, no demasiado más, tampoco es para estar demasiado en renta fija, 50 y 50 para los que tengan menos tolerancia al riesgo, o estar directamente puesto en este RLY, que es un ETF bastante interesante para poder estar invertido y soportar estos momentos tal vez momentos de inflación. O sea, ya la inflación está alta, la inflación alta no es lo que afecta es el riesgo de que la Fed suba la tasa. Eso Yo le sería, Carlos. agregaría ese consejo, Nico, también no solo tener renta variable y renta fija, sino que también diversificar por otro tipo de activos. Quizás ETF de rates, o sea, de renta inmobiliaria, que el mercado inmobiliario se ajusta en general a la inflación. No sé si el mercado internacional sea así, al menos el chileno sí. Eh, Tener un poco de criptomonedas también es bueno. Tener ETF de oro podría ser una parte. Todo bien diversificado. Yo creo que mientras más diversificación en tiempos de mucha incertidumbre por esto que va a pasar o por lo que está pasando con la gran masa monetaria de dólares que hay y con la posible subida de tasas del 2022 de la Fed, yo pienso que más aún hay que estar diversificado en varios tipos de activos para que no te golpee la cartera completa. Sí, sí, exactamente. Yo te diría que los rates de equity, los bienes de consumo básico y también, evidentemente, tener una buena cartera de criptomonedas detrás también está bien bueno porque eso te hace que te protege del riesgo de inflación de largo plazo, porque obviamente son monedas antiinflacionarias, porque estas monedas no hay una decisión centralizada de emitir más. O sea, no hay nadie que pueda decir hoy día voy a emitir más Bitcoin, porque Sí, es una no red todas, descentralizada. ojo ahí, no, 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 no no todas. todas, pero igual hay tasas de quemar y eso está como más o menos regulado. El punto está en que nadie lo controla, o al menos las criptomonedas descentralizadas. Así que eso sería el capítulo. Yo creo que estuvo bueno, yo me entretuve un Sí, está montón. bueno. Buenos ejemplos, así que para poder entender mejor lo que estamos viviendo, para vivir más tranquilo, tomar mejores decisiones.
Y bueno, nunca está de más aprender cómo funcionan las cosas, Carlos. Nada, pues, desearle no sé si ya dijimos el feliz año, creo que Desearle una feliz Navidad, desearle una feliz Navidad, ¿cómo feliz Navidad? ¿no? Es Estamos que ya grabando. pasó. Po. Ya pasó. Es que uno en el podcast no se sabe cuándo nos van a escuchar, po. Feliz año a todos. Eso, no, mentira, sí, ya estamos en enero ya, así que estamos grabando aquí al pie del cañón como cada ganas a enseñar, a dar valor y nada, pues, ayudar a la tribu a que se vaya cada vez desarrollando más. Así que eso. Estamos entonces. Un abrazo. Recuerda, antes de, si quieres ayudar a este podcast a que más personas lo escuchen, a que llegue a más partes, simplemente puedes darnos un comentario positivo y 5 estrellas hoy día en iTunes y también en Spotify. Ustedes se van, ya tenemos más de casi 200 recomendaciones. Se van a Spotify, ahí abajito de la carátula hay una cuestión que se llama recomendar y ahí pueden, o calificar, perdón, y ponen calificar 5 estrellas y así también van a ayudar a que la exposición del podcast sea cada vez mayor y eso hace que cada vez más personas nos puedan también escuchar. Así que esa es la forma, ojalá que nos puedan también ayudar desde esa perspectiva y nos vemos la otra semana en otro episodio más de Inversapien, que ya está terminando su segunda temporada. Así que mi nombre es Nico Magner y aquí junto a Carlos Escándar vamos a estar acompañándolos. Nos vemos. Carlos ya se puso nervioso. Ya. Nos vemos. Que les vaya súper bien. Chao, chao.